Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, hoy es 14 de agosto y van 21 viernes haciendo el programa desde nuestras casas. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. En el programa de hoy queremos rendir nuestro sentido homenaje al padre de la patria, al libertador de América, al general José de San Martín, quien falleciera el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa analítico, picante y contundente. Y tía, otro viernes más en este formato. Iván un montón. Pero bueno, como lo decimos todos los viernes, el presidente instruye dentro de la ley y el orden, como dice, y nosotros acatamos. Mientras los decretos que él firma tengan legalidad, nosotros tenemos que acatar. Y así lo hacemos. Muy bien. Usted sabe que han empezado diversos periodistas y analistas económicos y economistas a decir situaciones que nosotros venimos repitiendo desde hace varias semanas atrás. Esto es, mire gobierno, mire poder ejecutivo, mire presidente, las decisiones que usted ha tomado en términos económicos han agravado la situación. Han agravado la situación. El déficit fiscal que usted heredó ahora es más importante. El déficit del sector externo que usted heredó es importante porque lo que obtiene como superávit comercial, que se refleja en la salida y entrada de mercaderías, pero no en la salida y entrada de plata, de divisas, de dólares, como expresan las reservas del Banco Central, es importante. Y sobre todo, ha aumentado la desocupación y ha aumentado la pobreza. Bueno, Moreno, estamos en la pandemia. Mire, diga lo que diga. En la Argentina la economía va a caer no menos de 15 puntos. No menos de 15 puntos porcentuales. Facturábamos 100, el año pasado vamos a facturar 85. Bueno, pero nada. Imagínense que cuando decimos que la pobreza va a estar igual que en el 2001, medida como se medía en el 2001, quizás nos estemos quedando cortos. Bueno, pero ¿qué quiere que hiciéramos? Y había que hacer una política económica peronista. Beatriz Paglieri, en su recorrido histórico de hoy, va a continuar con su abordaje de la economía de la tristemente conocida dictadura cívico-militar, va a continuar con la vinculación entre las distintas leyes y va a introducir testimonios que dan cuenta de la crudeza de aquellos tiempos. También Bea va a enlazar su recorrido con propuestas que viene realizando nuestro espacio político hoy. Escuchémosla. Hoy, 14 de agosto, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia. Esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Y, en ese sentido, hoy vamos a continuar el análisis que iniciamos el viernes pasado, que nos permita continuar entrelazando la Ley de Entidades Financieras de Videla Martínez de Oz, la tablita, la patria financiera, la circular del Banco Central, la 1050, y la estatización de deudas privadas. Todos estos relatos pertenecen a la dictadura cívico-militar y al periodo de Videla y Martínez de Oz,
con Adolfo Diz en el Banco Central. Los tres fueron las cabezas del periodo entre marzo de 1976 y marzo de 1981. Como ya dijimos, la gestión de Videla es inseparable de la de Martínez de Oz y la de Adolfo Diz a cargo del Banco Central es inseparable de la de ambos. Dijo una crónica que pocas veces en la historia se consiguió una simbiosis tan perfecta como la del dictador Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Oz. El apoyo de Videla a Martínez de Oz fue contundente, al punto de tener que sostenerlo con varios de los integrantes de la Junta Militar. Y, desde Tucumán, Antonio Domingo Bussi, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad, manifestó algo tan brutal como que mientras yo mato un subversivo, Martínez de Oz crea otro con su política económica. La brutal definición y la relación indivisible entre el plan de Martínez de Oz y la represión de Videla está contenida en la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar cuando dice: en la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. La carta explicita, es amplia y contundente y agrega datos del daño económico y la exclusión. Y dice además, cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados. La carta de Walsh es un documento ícono que debe ser parte de la memoria colectiva. La difundió el 24 de marzo de 1977 y del día siguiente a que difundiera esa carta está desaparecido. Durante este proceso, la normativa financiera junto a la alta inflación, apreciación de la moneda a través de la tablita y tasas de interés muy positivas transformó a la Argentina en el paraíso de la denominada plata dulce. Si un inversor cambiaba dólares por su equivalente en pesos y lo depositaba a un año en el banco, al término de la operación triplicaba su tenencia en dólares. El dólar barato, con una apertura indiscriminada de la economía, condujo a la destrucción de la economía en general y de sectores industriales y de economías regionales en particular, generando una supuesta bonanza en parte de la clase media que se hizo popular en Miami con el DM2. Dentro de las medidas impuestas estuvo, como dijimos, la tablita. El 20 de diciembre de 1978 se explicitó un calendario de devaluaciones, paridad peso-dólar, así como también para las tarifas públicas, para sueldos mínimos y el crédito, tendrían sus propias tablitas. En la práctica, los capitales comenzaron a ingresar en dólares, compraban pesos, se colocaban en tasas de interés superiores a la inflación y mucho mayores que la devaluación, por lo que podían comprar poco tiempo después muchos más dólares y fugarlos. Era la bicicleta financiera que convivió con un espectacular atraso cambiario, lo que creó la sensación de la llamada plata dulce. Además, el sistema bancario había sido reformado de modo tal que permitía libertad de tasas y se mantenía la garantía de los depósitos a cargo del Banco Central. En 1981, Martínez de Oz abandonó la tablita y devaluó poco antes de dejar el cargo, al terminar el proceso de Videla. El nuevo miembro de la Junta Militar que asumió el gobierno fue Roberto Viola y su ministro Lorenzo Sigó, quienes debieron enfrentar mercados que estaban convencidos de que la devaluación seguiría. El ministro lanzó su frase tristemente recordada: el que apueste al dólar perderá. Si bien fue el primero, lamentablemente no fue el último que utilizó esa frase. Se desató una espiral hasta entonces inédita de devaluaciones seguidas por inflación.
Ante una economía indexada se determinaba que los precios incrementaran a una velocidad superior a las devaluaciones pautadas, lo que generó una apreciación real de la moneda y un deterioro creciente de la balanza comercial, al abaratar los productos importados. Todo ello se sumó a la profundización del déficit cuasi fiscal derivado de la transferencia de fondos del Banco Central al sector financiero, producto de los vicios de la reforma financiera de Videla Martínez de Oz, que reiteramos, huella que aún sigue vigente. Y de esa huella, Macri hizo una autopista, porque lo que hemos relatado también fue parte de Macri, sus ministros de Economía y responsables del Banco Central. Y, en este sentido, con la bandera del peronismo de Primero la Patria, el 12 de septiembre de 2018, Guillermo Moreno entregó formalmente una carta al Fondo Monetario Internacional firmada por él mismo, más Pablo Chaliú y Guillermo Nielsen, y avalada por toda la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Esa iniciativa fue y es un documento fundamental de la responsabilidad política asumida en esa hora. Cuando en tiempo y forma se denunció a Macri y su gabinete y se exhortó al Fondo Monetario para que no entregaran más fondos para malgastar ante el pedido de Macri que le adelantaran nuevos desembolsos que estaban previstos para los años 2020 y 2021. Guillermo Moreno, como presidente de la Comisión de Economía, tuvo una acción que honró al peronismo. Y si bien el fondo no contestó a la nota ni convocó a los integrantes para efectuar consultas, cumplió con el pedido formulado y no le adelantó los fondos a Macri. Para un peronista, primero la patria. Muy contundente tu recorrido, Bea, del programa de hoy. Muy clarificadores los testimonios que seleccionaste. Por ejemplo, el de Bussi y el de la carta abierta del compañero Rodolfo Walsh. Estos testimonios dan cuenta de que la implementación de las medidas de la dictadura cívico-militar requirió de un plan sistemático de represión por parte del Estado. Épocas a las cuales no queremos volver. Nunca más. Y ahora, vinculado a lo que dijo Bea, vamos a escuchar un audio que no es tan sencillo de identificar quién está hablando, porque podrían hablar muchos otros sobre los mismos contenidos, pero no. Es Martínez de Oz. Da para pensar, ¿cierto? Debemos poder enfrentar programas progresistas y modernos, adaptados a las circunstancias del mundo actual, y no a esquemas viejos ni a slogans antiguos que pueden haber tenido vigencia hace 30 o 50 años, pero que hoy ya están pasados de moda. Tenemos que mirar de 1976 en adelante, a este último cuarto de siglo, y no para atrás. Hemos perdido ya demasiado tiempo mirando hacia atrás. Miremos ahora hacia adelante. Cuando se han querido aplicar programas progresistas, hemos encontrado muchas veces que su aplicación se ha visto impedida por las continuas marchas y contramarchas, cambios de gobierno, cambios de ministro, inestabilidad política en general. Todo ello ha conducido a una sensación de frustración colectiva al no haber alcanzado el país las metas que le correspondían de acuerdo a sus condiciones. La Argentina se ha visto sumida en un estéril debate ideológico, deísmo, con etiquetas estereotipadas, con los cuales algunos sectores han tratado de descalificar a otros. Es absolutamente indispensable superar esta situación, adaptando una actitud de gran pragmatismo, considerar y adoptar sin tardanza todas las medidas prácticas requeridas sin perder tiempo ni esfuerzos en justificar un encasillamiento doctrinario teórico.
Pablo Chaguiú, un profundo conocedor de la industria farmacéutica, nos acerca en este programa su análisis sobre la producción en nuestro país de los principios activos de la vacuna, de una de las vacunas, para el COVID-19. También Pablo se va a expresar sobre las recientes declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán. Hola, buenas tardes, Guitia, Moreno, Guillermo, Beatriz y Pimpi. Esperen que estén bien, igual que todos aquellos que nos escuchan. Hoy me gustaría extenderme un poquitito más porque tenemos 2 o 3 temas que me parece muy importante analizar. Uno de ellos es el tema de la vacuna contra el COVID-19, el anuncio que ha hecho el gobierno de que el país va a fabricar la vacuna en una sociedad entre un laboratorio argentino, el INSUT, que tiene su rama de biotecnología, la Fundación Slim, otro laboratorio mexicano, y AstraZeneca, que es el que está desarrollando la vacuna en colaboración con Oxford. Después tenemos unas declaraciones del ministro de Economía que, claro, evidentemente quizás cuando uno las escucha dice, ¿qué es esto? Pero que son importantes porque en una situación de crisis económica las palabras del ministro de Economía siempre son importantes y bueno, aunque el ministro se ha especializado en en hablar mucho diciendo muy poco, vale la pena hacer un análisis de lo que dijo. Yo estuve comprometido con la industria farmacéutica, trabajado en la cámara que agrupa a los laboratorios nacionales, me he desempeñado en algunos laboratorios, incluso como presidente ejecutivo de HLB Pharma. Quiere decir que algún conocimiento tengo de las circunstancias y el desenvolvimiento de la industria. Si ustedes me preguntan, así con el grado pequeño, mucho que tengo de la industria, si lo que es anunciado, lo que se ha anunciado es positivo, mire, les quiero decir, sin ninguna duda es muy positivo. No es positivo, es muy positivo. Después vamos a ver algunos elementos que es necesario clarificar, pero sin ninguna duda debemos ponernos alegres por lo que se ha logrado. En primer lugar, un laboratorio argentino va a fabricar el principio activo. Esto es un reconocimiento extraordinario. Argentina está especializada en la producción de medicamentos, pero los principios activos, la mayor parte de ellos se fabrican en el mundo. Es otro tipo de negocio, es otro tipo de tecnología. Que se haya reconocido una empresa argentina para fabricar el principio activo, les vuelvo a repetir, realmente es muy bueno. Por las cifras que se están dejando trascender de cuánto saldría la vacuna, también eso es importante. Se habla de entre 2 y 3 dólares la dosis. Y acá hay que tener en cuenta que Moderna, que es otro de los laboratorios que está desarrollando esto en Estados Unidos, habló siempre entre 30 y 40 dólares. O sea que de confirmarse ese precio, realmente sería muy beneficioso. Ahora, ¿en qué aspectos hay que tener cuidado? Primero, acá se ha anunciado que es un acuerdo entre privados, o sea que no tiene intervención los gobiernos. Quiere decir que acá no hay subsidios por parte del gobierno, ni hay compromisos por parte del gobierno de comprar exclusivamente en los laboratorios que lo producen. Esto hay que transparentarlo y verdaderamente sería muy inconveniente de que no se confirmara. O sea, todo esto es muy bueno y es para aplaudir, pero cuidado. No empecemos a trabajar con el tema de los subsidios,
ni empecemos a trabajar con los temas de la exclusividad. El gobierno no debería dar la exclusividad a este conjunto de laboratorios para comprarle únicamente a ellos. El gobierno debería explorar todas las alternativas que existen en el mundo y tener abiertas opciones para la vacuna de cualquier procedencia, incluso la rusa o la china. Pero, de nuevo, hasta ahora no hay nada de eso, y entonces la propuesta, por más que estén apareciendo artículos, comentarios de las relaciones que tiene Hugo Sigman con el poder y demás cuestiones, la verdad que el análisis dice que este no es el caso, que esos artículos, en particular hay uno en el diario La Nación que viene del canal de televisión, realmente escrito con mucha mala intención. Así lo interpreto yo desde lo que yo conozco. Hasta que no se confirme si existió o no algún problema en cuanto a que el gobierno se compromete a subsidiar la producción o a comprarla en forma exclusiva, si no surge esto, todos esos son comentarios realmente que no corresponden, y acá lo que corresponde es verdaderamente aplaudir la iniciativa. Bueno, y habló el ministro de Economía, y de nuevo habló mucho y dijo poco. Algunas cosas son rescatables. Por ejemplo, dijo que la solución a la crisis económica argentina es la recuperación económica. Claro, estamos de acuerdo. Muy bien, ministro. El único problema es que el ministro nos dijo cómo la va a lograr, y es hora de que dejemos de hablar de enunciados generales y pasemos a hablar de medidas concretas. También dijo el ministro que va a rechazar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional las políticas restrictivas, tanto monetarias como fiscales, que le propuso el Fondo Monetario al gobierno de Macri. ¿De acuerdo, ministro? Estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Qué va a proponer en lugar de esas políticas, ministro? Tampoco lo aclaró. O sea, seguimos en los enunciados generales. Pero el ministro evidentemente no tiene apuro. Él sigue pensando en que, bueno, va a presentar el presupuesto en septiembre, va a terminar la negociación empezarla y quizás terminarla en el primer semestre del año que viene con el Fondo Monetario, y va a esperar que se solucione la pandemia para presentar más medidas económicas. Evidentemente que el ministro no está apurado. No está apurado. Ahora bien, quizás habría que decirle, ministro, usted no está apurado. ¿Sabe quién está apurado? La gente está apurada. Aquellos que se ven entre la alternativa de cerrar un negocio, de cerrar una empresa, aquellos que están perdiendo su trabajo, que tienen miedo a perder su trabajo, aquellos que no saben qué hacer, si les va a alcanzar o no les va a alcanzar su dinero para su subsistencia. Ministro, la gente, el pueblo está apurado. Quizás es hora de que usted deje la pachorra y se ponga a trabajar urgente en lo que el país necesita. Pimpi Colombo se va a referir a la cuarentena y al aislamiento. Va a analizar en qué situación estamos hoy y cómo está la calle. Después, Pimpi, ácida, se va a referir a los negocios de la ciudad de Rodríguez Larreta, al presupuesto de la ciudad. Hola Adriana, Guillermo, Beatriz, Pablo. Hola a quienes son fieles seguidores de La Hora de Moreno y también a quienes hoy por primera vez nos escuchan. Estamos y somos parte de las consecuencias impensadas, no sé, de las decisiones que toma cada 2 semanas el gobierno nacional
para indicarnos cómo tenemos que comportarnos para prevenir los contagios de COVID-19. Ayer estuvo todo el tiempo en los medios de comunicación hablándose de que el presidente estaba escuchando a profesionales de la psicología que le estaban advirtiendo, tal como se hizo desde este espacio de hace 6 meses, que la respuesta que estaba dando desde la consulta a infectólogos no era suficiente, ni siquiera en términos de salud. ¿Qué decir de las advertencias que se hicieron desde aquí para indicar que salud y economía, vida y economía no son variables contrapuestas, sino necesariamente complementarias? Que no cuidar la economía, no planificar la oferta, no controlar el comercio exterior podía llevarnos a la instalación de peores males que los que se quieren prevenir. El hambre mata por hambre y por la insatisfacción social que instala. La falta de trabajo mata, no solo por la materialidad de lo que falta y desespera, también por lo que debilita, deprime, te arruina también espiritual y psicológicamente. Profesionales de la psicología aparentemente le indican al presidente que no hable de cuarentena, sino de aislamiento social preventivo y obligatorio, como si cambiar la palabra cambiara la realidad. Ya hemos hablado de esto, no es propio del peronismo. Para nosotros, para nosotras, la única verdad es la realidad y hay que actuar lo que se piensa y lo que se habla. Tampoco parece muy productivo que el gobierno tire la toalla, digamos, transfiriendo a las personas la responsabilidad sobre su salud y sobre la salud comunitaria. ¿Qué significó que el presidente nos diga de qué cuarentena se habla? Dice nuestra legislación que uno no puede liberarse de la responsabilidad aduciendo ignorancia. Y decimos nosotras que de ninguna manera puede aceptarse que el presidente tome determinaciones que no tiene cómo asegurar que se cumpla, porque esa situación tiene reflejo en el cada día. Si el presidente toma una determinación, tiene que también instrumentar las maneras de resolverlo, y si no, tiene que tomar otras determinaciones que sí estén a su alcance. Como dijo Guillermo la vez pasada, para decir no se puede, ya tuvimos a la Alianza. Y mira, si vas a caminar por el 11 lo vas a ver claramente. Mientras los comerciantes que tienen instalaciones ahí locales, cada día tienen un déficit que va entre los 300.000 y los 500.000 pesos de gasto fijo, que no pueden recuperar porque no tienen permitido abrir sus locales. Mientras tanto, en la calle, también en la desesperación de cubrir sus necesidades diarias, se extienden por todas las veredas las mantas que ofrecen, desde medias, barbijos, remeras, calzas, artículos para los teléfonos, que en algunos casos liquidan a precio vil sus últimos stocks. Entre tanto, el INDEC informa un índice de precio al consumidor que nadie puede saber qué significa, con una parte importante del comercio cerrado que por lo tanto no puede marcar ninguna variación de precio, que no puede darte una idea hacia dónde vamos, con una situación donde los alimentos sí han variado los precios, haciéndose cada vez más difícil acceder a ellos. Ayer mismo golpeó a los televidentes una señora que valorizó cómo vos estuviste siempre cerca de las necesidades del pueblo, Guillermo. Y ella dijo en la tele, hace años que no como un churrasco. Años que no como un churrasco. En Argentina, compañero, en el país de la carne y el pan. Mientras tanto, en Geniolópolis, la ciudad de Rodríguez Larreta, los negocios no se detienen. ¿Por qué digo que los negocios no se detienen en la ciudad de Buenos Aires? Sobre todo los negocios vinculados a la gestión de gobierno. Fíjense lo siguiente. Si uno mira cómo se ha ido ejecutando el presupuesto de la ciudad, que es una manera en que uno puede de algún modo valorizar las acciones de un gobierno, porque lo que dice que va a hacer, lo que se propone hacer, si después no pone los recursos, evidentemente no lo hace, no lo logra. Por lo demás, cuando uno ve que en general ejecutan más, y alguna vez volveremos a hablar de esto, no es el día hoy, cuando ves que ejecutan más todas las partidas que están destinadas a publicidad en los medios que partidas que están destinadas a obras que son trascendentes, esenciales para el mejoramiento de la vida de tu pueblo, bueno, también eso caracteriza qué clase de gobierno vos sos, ¿no? Bueno, si ahora vos miras cómo ha ejecutado su partida presupuestaria y gobierno de la ciudad, llama la atención que entre las mejores ejecuciones se encuentra la reparación de veredas. Cualquiera pensaría que en época de aislamiento social, preventivo y obligatorio, esa no hubiera sido una prioridad, ¿verdad? Pero hay muchos rumores respecto de cómo ese rubro siempre ha sido cuidado y preservado por el intendente de la ciudad. Basta con comprobar que las empresas de reparación de veredas están exentas de ingreso bruto. ¿Quién podría decir que son cuestiones ni esenciales para la época de la pandemia, ni esenciales como para eximirla de los ingresos? En fin. Pero hablemos además de lo que ocurrió ayer,
porque el 5 de diciembre pasado la legislatura aprobó en primera lectura la ley que desafecta el dominio público y declara innecesariamente para la gestión del gobierno de la ciudad una cantidad de propiedades en diferentes zonas de la capital, es decir, las pone en venta. Esta decisión ha motivado, por supuesto, protestas, reclamos, un edificio acá cerca de la 9 de julio por la calle México, un predio importante en la avenida San Juan, en fin, diversos lugares, y siempre hay el reclamo en el sentido de que esta modalidad de transferir inmuebles que compran los amigos por precios que muchas veces son de vergüenza y que después traen aparejados posteriores negocios, porque se los vende o se los destina a emprendimientos que son muy lucrativos, pero eso ya ha sido característico de las gestiones que el PRO ha tenido en la ciudad todo el tiempo y que después trajeron a la administración de la nación cuando vino Macri de presidente. Ustedes seguramente se van a acordar. Pero a lo que voy es que las leyes de este tipo son de doble lectura. Es decir, se aprueban, se hace para conocimiento público, la gente que tiene algo que opinar se anota y en una audiencia esto se discute. En realidad las audiencias públicas no son obligatorias, no son vinculantes, no lo obligan al gobierno a cumplir lo que fue opinión mayoritaria, pero por lo menos transparenta y hace conocida la situación. La audiencia pública estaba suspendida por una orden judicial por la razón obvia de que una audiencia pública por esta modalidad virtual y demás, y no tratándose de una cuestión de emergencia, bueno, el oficialismo avanzó a pesar de todo. Bueno, la pandemia, la cuarentena, como se llame, no para los negocios del gobierno de la ciudad. El lunes vamos a celebrar al Libertador General San Martín, que dirá otra vez Buenos Aires poniéndose en contra de los intereses de la patria como en la época de Rivadavia. Y bueno, amigos, nos vemos. Qué cierto lo que comentaste, Pimpi. El presupuesto de la ciudad pone en escena las inversiones y las prioridades que se otorgan a determinadas políticas públicas por sobre otras. Una lectura fina como la que hiciste desnuda intereses. Pimpi, creo que hay mucha tela para cortar, que la cuarentena o el aislamiento no nos tape el bosque de lo que ocurre en el gobierno de Rodríguez Larreta, que justamente está haciendo pie en la cuarentena, que todo lo cubre como un velo protector y está apuntando muy alto. Guillermo Moreno va a analizar las decisiones que tomó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, desde el punto de vista económico y va a alertar sobre la teoría económica que sustenta las medidas implementadas, las medidas presentes y las futuras que se plasman en el presupuesto. Este marco conceptual se da de bruces con una visión justicialista de la economía. Claro, dijimos que había que hacer una política económica peronista. ¿Y qué hicieron? Hicieron una cosa muy extraña, pero muy extraña. Retomaron una vieja teoría adaptada, que ahora le llaman teoría monetaria moderna, que de teoría no tiene nada y de moderna tampoco, que dice algo así, como mire, fin del siglo XIX, los alemanes, discutiendo si se mantenían en el patrón oro que administraban los ingleses o rumbeaban para otro lado. Y alguien dijo por ahí, mire, se puede rumbear para otro lado, porque un Estado soberano no va a poder imprimir plata. Desde ya que sí, no hace falta que tenga oro de reservas para hacerlo. Pero escúcheme, hágalo, pero mantenga una administración muy equilibrada del tema fiscal, muy equilibrado el tema fiscal. Si usted tiene equilibrado lo fiscal, y bueno, naturalmente el dinero que demande la economía, usted imprímalo. Pero aquí que aquí se hizo al revés. Se espiralizó el déficit fiscal. Tenga idea usted que en julio, Guitia,
tuvimos un déficit de 17.4 del PBI. 17.4% del PBI. ¿Y cómo financiamos eso? Y algo en el mercado de capitales local y el sistema financiero, y la inmensa mayoría con emisión. Bueno, pero fue por única vez, ya está, ya pasó, mire. No, claro, acaban de presentar el presupuesto, la ampliación del presupuesto del 19 para el 20. Y el déficit que dice el gobierno fiscal total, correctamente calculado, también son 17 puntos del PBI. O 2.5 billones. 2.5 billones. En el semestre. En el semestre. En el semestre. ¿Y con qué lo va a financiar? Y afuera, olvídese, está cerrado para endeudarse afuera. Endeudarse adentro, puede haber algo, algún sector privado que le sobre algo, pero la inmensa mayoría va a ser de emisión. Moreno, pero dice, vas a tener que emitir prácticamente otra base monetaria, o sea, toda la cantidad de dinero que está circulando, más la que está de reserva, encajada, reserva del sistema financiero, encajada en el Banco Central, hay que emitirla. Base monetaria y circulante más reservas. Casi el 100%. Más o menos lo que te financien por otro lado. De los 2.5 billones, alguito vas a conseguir y el resto le das a la maquinita. Y entonces estamos en un lío. Porque las decisiones tomadas oportunamente generaron esto. No, bueno, pero la inflación, mire, la mayoría de la economía está todavía complicada. No tome esos indicadores porque ya lo explicamos. No es que se esté mintiendo, el INDEC nunca miente, ni siquiera, ahora tampoco. Pero convengamos que metodológicamente está difícil estudiar la medición de precios porque están en cuarentena. ¿Qué saben lo que está pasando con los precios a 20, 30 kilómetros de la capital? Si no pueden viajar, no pueden ir, no pueden hacer relevamientos. Lo que hacen es mirar por las páginas, bueno, eso. Eso es mentir de ninguna manera, eso es simplemente la metodología adecuada a lo que está aconteciendo. Está bien, pero uno dice, no lo tome en cuenta porque no está reflejando la realidad. Y entonces estamos en un lío. Si no cambia en los marcos conceptuales el Poder Ejecutivo Nacional, esto está extremadamente delicado. Tiene que cambiar su manera de pensar. ¿Para qué? Para hacer un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Si el gobierno no implementa un MODEPIS, modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, va a ser muy difícil, casi imposible que encuentre armonía entre el capital y el trabajo. Y si no hay armonía entre el capital y el trabajo, y la contraria de la armonía es el conflicto. Y allí vamos. ¿Le queda mucho tiempo al presidente Fernández para adaptar a los nuevos esquemas conceptuales? No le queda mucho tiempo. Abrazo, Guitia. Se despide de los compañeros y de nuestros oyentes. Moreno, lo escuché atentamente y en mi mente, en clave de redes sociales, apareció la imagen del emoticón que remite al grito de Munch. Como bien dice Moreno, viene anticipando los aconteceres, ya desde 2016 y antes, ¿no? Pero en 2016, cuando Macri empezó su desgobierno oligarca, en una primera etapa que fue la más larga, y neoliberal después.
Al comienzo de la pandemia dijimos, es salud y economía. La mirada de infectólogos y epidemiólogos es insuficiente. Hay que ampliarla a otras disciplinas. La economía es una disciplina central. Decía, hay que respirar y también comer. Hace falta un plan. Y el 1 de junio presentamos una propuesta económica desde una visión justicialista. Hay mucho más de anticipación. Llevaría casi un programa enumerar los diagnósticos y los análisis. Retomo lo que usted dice, Moreno, acerca de que si el gobierno, desde el punto de vista económico, sigue en esta línea, se pone seriamente en riesgo la armonía entre el capital y el trabajo. Es este un problema de fondo y está en las antípodas de la comunidad organizada que sostenemos desde el peronismo. Y finalmente nuestro saludo a los operadores y operadoras de Radio Caput y a nuestro productor en cuarentena, Fernando Molgaray. Buen fin de semana y hasta el próximo viernes.